El tema de esta presentación es la auditoría contable. La auditoría en sí es un proceso normado de revisión, verificación y evaluación de documentos, procedimientos de gestión y control, cuyo resultado es un informe con una opinión sobre la información auditada. Es decir, que la auditoría consiste en controlar sistemáticamente, porque hay en esto un proceso que tiene etapas y que hay modos de hacerlo para que el resultado final, que es el informe sobre lo que se ha controlado, sea eficaz. La auditoría contable, en el caso específico nuestro, se trata de la revisión de las cuentas de una empresa para conocer si la contabilidad y esos estados contables que están informando sobre la situación de la empresa son ciertos, son razonables, tienen alguna observación. Por eso, la auditoría consiste en verificar y dictaminar si las cuentas de una empresa representan razonablemente la situación patrimonial, el estado de resultados, evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de fondos de efectivo según las normas contables profesionales. Ya en contabilidad, ustedes han visto que tiene la contabilidad por objeto proporcionar a los usuarios del sistema contable información de tipo patrimonial, económica y financiera del ente para poder tomar decisiones. Bueno, la información, para que sea correcta, puede contar con el aval o la garantía de un control. La auditoría hace ese control para darle más fiabilidad a la información. Para eso es la auditoría, para controlar si esos estados contables que están dando la información patrimonial, económica y financiera están bien, si están informando razonablemente la realidad de la empresa. Por eso es que la auditoría consiste en verificar y dictaminar si las cuentas de una empresa presentan razonablemente la situación patrimonial, la de resultado, que es la situación económica, la situación de flujo de efectivos, que es la situación financiera. Tipos de auditoría. Vamos a encontrar la auditoría externa o legal, que es la que practica un contador que está afuera de la organización, un auditor independiente, y que emite un informe y opinión de conformidad a las normas contables profesionales. Hay una normativa, normas técnicas referidas a la auditoría, que ese profesional debe cumplir para emitir su opinión acerca de esos estados contables. Después está la auditoría interna, que se realiza por parte de miembros del ente. No viene nadie de afuera de la organización a opinar, sino que dentro de la misma organización, ya sean contratados internamente o empleados, realizan esta auditoría, este control, para garantizar que se esté cumpliendo lo planificado y proponer soluciones si hay algún desvío, por ejemplo. Y después está la auditoría operativa, que consiste en una revisión del sistema de control por parte de externos para mejorar su rendimiento. Apelamos a un control de afuera de la organización, no con un objetivo legal y de dar legitimación a la información contable, sino con un ánimo de mejorar los procesos internos. Se llama a alguien que sepa de afuera para que revise y nos haga. Así nosotros dentro de la organización, el ente pueda mejorarlos. ¿Cuáles son las etapas de la auditoría? Habíamos visto que en la contabilidad hay etapas, porque la contabilidad es un proceso. ¿Se acuerdan las etapas? La etapa de revelación, la etapa de clasificación, de evaluación, luego la registración y finalmente al último la exposición, que justamente es donde
se expone la información contable por intermedio de los estados contables. Estados contables que ahora en la auditoría se revisan. Y la auditoría tiene también, como un proceso, tiene etapas. Son tres: la etapa de la planificación, la etapa de la ejecución y finalmente la emisión del informe. Planificar, porque primero el auditor tiene que programar cómo va a ser el trabajo. Se establece la estrategia global de mayor eficiencia posible. Depende del tamaño y tipo de entidad, de los hechos pasados y cambios. Define una matriz de riesgo donde se debe prestar especial atención. Puede ser que en el ente necesitemos focalizar la revisión en las compras porque es ahí donde hay desconfianza de la información, o tenemos que focalizar especial atención en los ingresos porque hay más riesgo de vulnerabilidad de la información que se está dando sobre ese ítem. Esa es la planificación. La segunda etapa es la ejecución, que es el nudo de la auditoría, el desarrollo de la misma. Los auditores ejecutan la auditoría disponiendo de la información contenida en la contabilidad y su respaldo documental, y pueden requerir información extra directo del personal o de terceros. A veces se le puede pedir a un empleado que le traiga el libro de caja para revisarlo, o que le traiga los comprobantes que respaldan esas registraciones en el libro, o también se puede circularizar a terceros. Circularizar es notificar a alguien de afuera de la organización pidiéndole información para cruzarla con la que tenemos en el interior del ente. Por ejemplo, preguntarle a un proveedor cuál es el saldo de la cuenta a la fecha y compararlo con los registros de la empresa a ver si hay alguna diferencia. Así pueden surgir algunas inconsistencias que detecta el auditor. Circularizar a un cliente, a un proveedor, al mismo banco, consultando los movimientos bancarios y cruzándolo con los registros propios de la empresa. Y la etapa final es la emisión del informe. Ahí es donde culmina la auditoría, el auditor expresa su opinión. Todo auditor termina su trabajo con un informe de auditoría, y cuando el auditor es independiente, está haciendo una auditoría externa o auditoría legal, tiene que cumplir con ciertas pautas para que el informe sea estandarizado y garantice la fidelidad del objetivo que pretende. Entonces, en este esquemita vamos a ver cuáles son las partes que debe contener un informe conforme a esas normas técnicas. Primero tiene que tener como título informe del auditor independiente. Se debe consignar a quienes van a estar como destinatarios, que son los propietarios o las máximas autoridades del ente. Puede ser, por ejemplo, una asamblea de accionistas, que son los dueños de la sociedad, o un directorio, los miembros del directorio que están esperando este informe. Se indica quiénes son los destinatarios. Se identifican los estados contables, en segundo lugar, es decir, hacer mención a qué estados se ha abocado el auditor, qué estados contables ha revisado. Puede ser que haya revisado todos los estados contables que se elaboran, o puede ser que solo sean algunos. Se los debe mencionar. Se debe hacer mención también a la responsabilidad de la dirección. La dirección tiene la responsabilidad de manejarse con la información que la contabilidad arroja, y también se debe hacer mención a la responsabilidad del auditor. Es decir, el auditor va a mencionar que es consciente de su responsabilidad, que está cumpliendo con normas técnicas de auditoría y con principios éticos, que está basándose en elementos de juicio que le son suficientes para dar una opinión. Todo eso son leyendas que se exponen en el texto del informe. Y también los fundamentos. Si hay un informe positivo en donde se emite una opinión favorable, es decir, se indica que los estados contables están representando razonablemente la situación patrimonial, económica y financiera del ente, no es necesario hacer ninguna fundamentación. Pero si se están
haciendo opiniones con salvedades, opiniones adversas o alguna abstención de opinión, entonces se tienen que explicar los fundamentos, es decir, describir cuáles son los hechos que han dado lugar a esa opinión. Vamos a ver entonces que luego de estas primeras partes del informe mencionadas, sigue el dictamen propiamente dicho, y en ese dictamen se esbozan acá en este cuadro las alternativas. Si es favorable con salvedades, si hay opinión adversa o si hay abstención. Primero, antes que nada, antes que emitir el informe, se tiene que hacer mención al marco razonable y al marco de cumplimiento. Primero, marco razonable, es decir, hacer mención que los estados contables al día tal, por ejemplo 31 de diciembre de 2019, presentan razonablemente la situación económica, financiera, patrimonial, etc. Y también se debe hacer mención al marco de cumplimiento, es decir, que los estados contables mencionados han sido preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo a las normas técnicas, bla, 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 bla. Esas dos menciones son parte del informe, es decir, que están expresando o no razonablemente la situación del ente y que los estados contables están cumpliendo o no con la normativa de exposición al efecto. Y luego la opinión en sí, que puede ser favorable, cuyo caso no hace falta fundamentos, puede ser favorable con salvedades, en este caso hay limitaciones en el alcance o hay desvío en la aplicación del marco de información, cuando se trate de desvíos que no son generalizados. Si fuesen desvíos muy significativos o que son generalizados, entonces no se puede hacer salvedad, sino que directamente se debe opinar que no se está representando la realidad del ente. Sería el tercer caso, una opinión adversa. En ese caso hay desvíos en la aplicación del marco de información, pero que son significativos y generalizados. Significativos son importantes. Se ha detectado, por ejemplo, que falta registrar un ingreso importante que representa más de la mitad de los ingresos del ente, por ejemplo. O generalizados, porque se ha omitido gastos en reiteradas oportunidades en distintas registraciones de la contabilidad. Como es algo generalizado, lleva a una opinión adversa. O finalmente puede ser una abstención cuando no se puede juzgar realmente si la situación es razonablemente real o no, porque no hay elementos para poder comprobarlo. En estos casos, cuando hay incertidumbre, se tiene que hacer mención a cuáles son las razones y se emite un informe de abstención. Es decir, el auditor, esa sería la abstención. Cuando hay algunas situaciones significativas, importantes, en el informe se debe hacer énfasis. Se debe hacer énfasis en caso de una incertidumbre significativa sobre la empresa en funcionamiento, estados contables preparados con un marco de información no aceptable, estados contables modificados por un hecho posterior, llamar la atención sobre alguna cuestión. Bueno, son casos puntuales que, siendo significativos, se deben mencionar con énfasis en el informe. Otras cuestiones, por ejemplo, en caso de restricciones para distribuir o utilizar el informe, opinión sobre el periodo precedente que difiera del original, el año anterior no tiene alguna consistencia con el nuevo, estados contables del periodo anterior auditados por otro contador, información no relacionada adjunta. Son otras variables que se pueden agregar en el informe. Como también, a continuación también mencionamos el informe especial, es decir, la información especial que exigen algunas leyes. Por ejemplo, no es lo mismo un informe para una empresa de seguros, compañía de seguro que puede tener ciertas exigencias en el momento de informar, una compañía financiera, una entidad financiera, los bancos. Bueno, por ahí depende del rubro o por alguna ley especial, hay menciones especiales que se deben hacer. Finalmente, se indica la fecha del trabajo de la auditoría, la firma del auditor
el contador público independiente y el sello, donde generalmente también se consigna el número de matrícula profesional de ese contador y el consejo profesional al que está inscrito.